La siguiente moción es la presentada por el Grupo Vox, en este caso para denunciar las catastróficas consecuencias que tiene el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales, en este caso en la defensa del sector primario español. Ahí lo lleva, Chelo. Casi nada. Venga, le damos la palabra a Consuelo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros de corporación y público asistente. Durante años ha existido un consenso en las instituciones europeas en cuanto a legislar contra los intereses de las naciones que conforman la Unión Europea y los distintos sectores que sustentan la economía y la prosperidad de los europeos. El sector primario es, sin duda, uno de los más perjudicados por la agenda verde impuesta por burócratas de Bruselas y asumida por los sucesivos gobiernos de España, con consecuencias dramáticas para nuestros municipios, nuestros vecinos y nuestro modo de vida. El Pacto Verde Europeo es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que desde las instituciones de la Unión Europea se está imponiendo una agenda de transformación de las economías de los Estados miembros con el fin de adaptarlas a una serie de objetivos climáticos, siendo el más importante de ellos alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Esta estrategia ha sido elaborada de espaldas a los españoles, que sin embargo son quienes están soportando las peores consecuencias de las restricciones, normas y acciones del Pacto Verde Europeo. Para su desarrollo se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario que cada día sufren nuestros agricultores y ganaderos. Todas estas normas aprobadas por burócratas a los que no les importa en absoluto la soberanía alimentaria de nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural han impuesto unos objetivos imposibles de cumplir, cuya única consecuencia es situar a nuestro producto nacional frente a la competencia desleal de terceros países. Han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, provocando una reducción de nuestra producción agrícola y de nuestra competitividad en los mercados de exportación, que tendrán como consecuencia una subida de precios que finalmente quienes lo sufrirán serán los hogares y, en consecuencia, acabarán repercutiendo en el empobrecimiento de nuestros municipios. Por otra parte, estas estrategias han utilizado lo que tradicionalmente han sido mecanismos de apoyo a distintos sectores como medida de coacción para implementar sus agendas ideológicas. Así, la PAC está quedando progresivamente desplazada por la vinculación de las ayudas a criterios ideológicos ecologistas. La nueva PAC establece objetivos gravosos para agricultores y ganaderos españoles. Una PAC con un 40% de su presupuesto destinado a objetivos ambientales no es la más propicia para respaldar el sector en un contexto de emergencia económica como el actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo octubre-diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas de dicha PAC para el campo español en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción del apoyo económico al sector primario viene unida a la imposición progresiva de nuevos impuestos, trabas legales y laberintos burocráticos que han llevado a nuestros vecinos, agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores del sector primario en general al borde de la desaparición debido a los elevados costes de producción y el abandono institucional. Del mismo modo, la resolución del Pacto Verde Europeo, aprobada en 2020, impulsó el endurecimiento de las normas sobre bienestar animal, que también recaen sobre la industria agroalimentaria. Por si fuera poco, esta situación se está combinando con la permisividad a la incorporación descontrolada de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que están sometidos nuestros productores, ya sea en términos ambientales, de calidad o en lo referente a la regulación laboral. No es coherente exigir medidas coercitivas para el sector primario europeo al mismo tiempo que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con esas mismas exigencias, generando una competencia desleal con los propios productos comunitarios. Debemos destacar la implicación de los sucesivos gobiernos de España en todo este proceso, cediendo a las exigencias de los burócratas de Bruselas de aumentar impuestos y permitiendo una excesiva regulación con consecuencias desastrosas para los productores y distribuidores españoles, hasta el punto de llevar a muchos de ellos al desánimo por mantener y legar la actividad familiar a sus hijos. El principal ejemplo fue el acontecido el 15 de enero de 2020,
cuando se sometió a votación en Estrasburgo la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo y en el que Vox fue el único partido español que se opuso. Contrariamente, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron a favor del texto que establecía un mayor nivel de ambición climática de la Unión Europea para 2030 y 2050. Este no es un hecho aislado, ya que el 87,8% de las medidas abordadas en el Parlamento Europeo durante la presente legislatura han obtenido el consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular y durante décadas se ha gestado un proceso de desarticulación de nuestro sector primario, hoy concretado en la asunción de los postulados de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Precisamente frente a ese acuerdo se han revelado los agricultores europeos y españoles. La sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede en ningún caso llevarse a cabo al margen de los intereses de España y de nuestro sector primario. De ello depende el sustento de muchísimas familias de nuestros municipios. Las agendas ideológicas en ningún caso pueden estar por encima del bienestar de los españoles. Lo que empezó en los despachos de las élites de Bruselas, alejadas de la realidad de la gente y que nadie ha elegido, tiene ya consecuencias directas en nuestra vida diaria. Lo vemos en los supermercados, con unos precios cada vez más elevados e inasequibles para familias y trabajadores. Lo vemos en el mundo rural, asfixiado, necesitado de agua y cada vez más despoblado, mientras se destruyen infraestructuras energéticas e hidráulicas y se abren las puertas de productos procedentes de terceros países con una calidad inferior y que no cumple los durísimos requisitos que se les exige a nuestros productores. En virtud de los puestos, resulta necesario promover políticas que faciliten la libertad y la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al sector primario, asegurar la pervivencia del mundo rural y terminar con todas las imposiciones ideológicas que pretenden acabar con nuestra soberanía alimentaria. Hacernos dependientes de terceros países que tienen como consecuencia el empobrecimiento cada vez mayor de nuestros vecinos, especialmente de los trabajadores del sector primario y sus familias. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox en Mairena del Aljarafe formula a este Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, denunciar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española y de nuestro municipio, en especial el sector primario. Segundo, promover en el ámbito de sus competencias e instar a todas las administraciones públicas a la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. Tercer punto sería favorecer una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. Cuarto, instar a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria en el marco de las competencias autonómicas, la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria. Quinto, mostrarse favorable a la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para suspender inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores, así como a instar a través del Gobierno de España a las autoridades competentes a no ratificar ningún acuerdo comercial que desproteja a nuestro sector primario. Sexto y último, expresar el apoyo y el respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora García. Comenzamos el primer turno de intervenciones. Concejala no adscrita, señora Canterla. Nada. Señor Bocanegra, por Mairena decide. Nada. Con Podemos Izquierda Unida tampoco interviene. Partido Popular, nada. Y por el PSOE, señora Otilia Padial, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente iba a dar una cifra en la que se demuestra la cantidad de incongruencias y de mentiras que aparecen en esa moción.
El Gobierno de España está firmemente comprometido con los sectores agrarios y ganaderos, y esto no lo demuestra como ustedes de forma falaz, lo demuestra con hechos. Entre los años 23 y 24 ha habilitado ayudas directas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Además, se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras. Casi 1.100 millones de euros ya están en manos de sus beneficiarios. Se han dado 700 millones para carne y leche, 38,7 millones para cítricos, 5 millones para el sector apícola, 268,7 millones para herbáceos de secano, tomates de industria y arroz, 8 millones para la cereza del Jerte, 81 millones para cultivos leñosos, frutales de pepita, huesos, subtropicales, etc. 300 millones más para paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes. Además del apoyo a la contratación de seguros agrarios por un valor de 284,5 millones, el aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, la exención en el canon de agua y reducción del precio para el uso del agua desalada, la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para gasóleos de uso agrícola, 38 céntimos por litro. Se mantiene también el sistema de estimación directa del IRPF por módulos. La nueva PAC, por tanto, es más justa y más social y favorece a las medianas explotaciones, pago redistributivo. Podríamos seguir mucho más, pero creo que se han marcado cifras muy importantes y que demuestran que la moción de Vox está basada en datos catastrofistas y negacionistas, como viene siendo su tónica habitual. Es mejor negar la mayor y no ver la influencia que ha tenido también la guerra de Ucrania, la pertinaz sequía, la inflación en alza a nivel mundial y, sobre todo, algo que está entre nosotros y que ha venido a quedarse si de ello dependen las políticas neoliberales de la derecha y la ultraderecha. El Green Deal no es culpable de la situación. Solo las políticas verdes basadas en la disminución del uso de pesticidas, la defensa de las reservas de la biodiversidad o las políticas en defensa del bienestar animal lograrán el freno al implacable avance de quizás el mayor reto al que nos enfrentamos, el cambio climático. Lo que está en juego, dejándonos de demagogias baratas que utilizan los partidos de derecha y ultraderecha, es un cambio de paradigma y una agroindustria conectada a la tierra y con un modelo más justo, sostenible y democrático, junto con la reducción de las emisiones para el horizonte 2040, como se decidió en el Acuerdo de París. Muchísimas gracias, señora Pedial. Bueno, pasamos a la votación, compañero. No, estamos ya en el segundo, ¿no? Ha preguntado que estábamos en el segundo, entonces pues estamos en el segundo, pasamos a la votación. No, me pregunta. Comenzamos el segundo, ¿no? Vale. Venga, pues, ¿alguna intervención? ¿Alguna intervención? Señora Espinal, señora Chelo, perdón. García, señora García Cobo. Yo es que le digo Chelo. Así está. Muchas gracias, señora Padial. Yo no voy a entrar a debatir aquí el tema si esto de ultraderecha, derecha, yo no me voy a poner títulos a las cosas, tampoco el tema de las cifras siempre son relativas, pero lo cierto y verdad es que nuestros agricultores, ganaderos, lo que es el sector primario, si ustedes, me imagino que estarán informados que en lo que va de mes han sido masivas y siguen siendo las manifestaciones, están echando a la calle, organizando esas tractoradas de protesta. Me imagino yo que si están protestando en defensa de lo que toda la vida ha sido su forma de ganarse el pan y se ven ahora asfixiados, arruinados y teniendo que vender sus productos por debajo de los costes de producción, si estuvieran tan conformes y tan contentos con todas esas ayudas a las que ustedes aluden, pues eso evidentemente no se estaría produciendo. Luego, hablando de ayudas, por ejemplo, aquí con tanto Pacto Verde Europeo y tantas políticas de la Agenda 2030, incluso hasta las ayudas de la PAC ya ni siquiera son lo que eran las ayudas de la PAC que siempre ha tenido el campo, hoy por hoy, a raíz de todas estas políticas climáticas delirantes, pues esas ayudas ahora resulta que el 40% del presupuesto de la PAC, o sea, unas ayudas que cada vez son más inferiores, encima ese 40% hay que destinarlo a financiar la ideología climática, forzando a los productores a invertir en unas inversiones para producir con una sostenibilidad y toda una serie de mandatos que hacen inviable la producción. En España, muchísimas familias de agricultores y ganaderos
hoy día viven una economía de subsistencia precisamente por eso, porque unos burócratas desde Bruselas han decidido aprobar este Pacto Verde Europeo que criminaliza al sector primario, imponiéndole unas cargas y obligaciones, prohibiéndole el uso de muchos fitosanitarios y encareciendo los costes de producción de forma que no pueden competir en el mercado porque, además, quienes ganan son los intermediarios. Y, en fin, nosotros seguimos en la lucha apoyamos las reivindicaciones. Nosotros somos el único partido que estamos con ellos, escuchándoles y llevando su voz a todos los parlamentos de todas las instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora García. ¿Alguna intervención más? Pues sí. Señora Vela. Me estoy animando. Me estoy animando. A ver, me horroriza escuchar determinadas cosas, pero de un lado y de otro. Extrema derecha, extrema derecha, el único partido que se preocupa. Desde el Partido Popular estamos, por supuesto, a favor, al lado del agricultor que suda en el campo y que después no tiene para comer. Por supuesto que estamos de ese lado y estamos a favor de trabajar en pos de solucionar este conflicto, que es un problema grave. Aquí lo que está mal y será siempre mal son los extremos. Ninguno de los extremos nos lleva a ningún sitio. El acuerdo es el consenso y estar en la mitad. Nada de esto nos lleva a buen puerto. Es lo mismo ser un talibán de la Agenda 2030 que ser un talibán del cambio climático. Así que lo que tenemos que pensar es centrarnos un poco para trabajar y poder solucionar un problema que evidentemente nos afecta a todos. Y, por supuesto, el Partido Popular está al lado del sector agrario, que está en un conflicto importante y que hay que solucionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros y compañeras de corporación, por aquello que en otro momento me dediqué a esto en la provincia de Sevilla y uno le viene a cuenta la experiencia propia de esta situación. Todo el respeto y toda la consideración a aquellos que se levantan no a las 5, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a cuando una explotación agraria necesite, efectivamente, del tiempo y de la necesidad, a meter las manos en el terruño, a analizar verdaderamente que la temporada va a ir dependiendo de que si hace frío, si hace calor, si efectivamente es una helada o hay una situación catastrófica que puede ser también una plaga o cualquier otra situación que venga a afectar la producción. Eso es el sector primario. Posiblemente en una zona urbana como la nuestra, alejado de toda proximidad, porque creo que las cartillas agrarias de nuestro municipio no llegan, después de que vamos a la asamblea esta de PER, no llegan a las 5 o 6.000 euros de ayuda social. Esto quiere decir que tenemos poca ayuda agraria. Pero no por esto, efectivamente, no estamos en el mundo. Por tanto, mi respeto, mi consideración a todos los que se dedican al sector primario, a todos los que se levantan por la mañana, cogen el tractor de verdad, el que se ve con barro y no el que sale a veces en las exposiciones de John Deere y que luego tú lo ves por ahí y dices, esto lo acaban de sacar del concesionario. Entonces, atendiendo a esa situación, no es menos cierto, y creo que ellos también lo saben, y creo que nosotros tenemos que hacer también una actividad didáctica, que es una realidad del cambio climático. Que las producciones agrarias tienen que ser cada vez desde el punto de vista hidrológico más eficientes. Que tenemos que invertir en la tecnología necesaria, porque es verdad que la agricultura, su propia palabra lo dice, es de agro y de cultura. Y la cultura, que a veces se daba en otro tiempo, ya no puede darse en este tiempo, pero porque lo vivimos como ciudadanos. Ni llueve, se produce el cambio climático y, por tanto, afecta efectivamente a la producción. Lo que no podemos buscar es de una realidad momentánea una crisis a futuro. Y la crisis a futuro es que, no lo dice Starcarde, lo dice la realidad que estamos viviendo, hay una situación climática cambiante a peor en el mundo. Y o tomamos decisiones todos en cada uno de los ámbitos, o tristemente, si no es así, viviremos peor. Y lo que es peor, vivirán de manera muy deplorable las generaciones futuras. Y ese es el ámbito de responsabilidad que también tenemos cuando traemos estas propuestas. Las ayudas pueden ser absolutamente reflexivas y, desde luego, adaptadas a cómo se han de pedir. Pero no es menos cierto
que las ayudas no son para siempre, son para encomendarse a empezar nuevos proyectos. Y estas ayudas, que en algún momento fueron utilizadas incluso para cambiar los cultivos tradicionales de nuestra tierra en otros menos productivos, también tendrá que ser absolutamente reflexionadas. Váyase que siempre la responsabilidad sea de otro. Y lo digo con conocimiento de causa, el invertir en tecnología, el invertir en nuevos escenarios de producción, el invertir en que nuestro sector primario sea más competitivo, es una realidad. O eso, o pasamos a lo que nadie quiere hablar, que es a decir que los productos de ese sector primario estén tasados a un precio fijo, en todo marco, en el recolector, en el distribuidor y en comprarlo en el supermercado como hacemos cada uno. Cuando llegamos también a ese debate hay quien dice que no, que eso es un intervencionismo del mercado. Entonces, parecería poco apropiado que viviéramos también en el ancho del embudo dependiendo de lo que nos conviene. Ahora nos toca estar, posiblemente, como no puede ser de otra manera, del lado del sector primario, pero con conciencia, con sapiencia y con futuro. Váyase que tomemos decisiones de un instante que vengan a empeorar las situaciones futuras de ese sector primario que, insisto, necesita además de todo el acogimiento, de todo el reconocimiento de quien por la mañana se levanta para efectivamente desarrollar su proyecto vital. Y eso pasa en muchos pueblos, sobre todo de nuestra Andalucía, y ciudades en las que al final nos llega ese producto y lo compramos en los supermercados a un precio que no es el que renta en las explotaciones agrarias. Entonces, tengamos la suficiente capacidad de decir, vamos todos a una. Y si vamos todos a una, le vendrá mejor a la agricultura, le vendrá mejor al sector primario, pero sobre todo seremos consecuentes en el futuro de la ciudadanía que representamos, que también necesita de un espacio común que compartimos y que hoy vivimos, que es el cambio climático, que es una realidad, porque lo vivimos cada día y esperemos no vivirlo con mucha crueldad en verano, cuando si no sigue lloviendo tendremos restricciones también, no solo para la agricultura, sino para el consumo y el disfrute de la zona urbana. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. El grupo, señora Canterla, abstención. Grupo Marina Decide, abstención. Grupo Vox, a favor. Grupo Unidad en contra. Grupo Popular, abstención. Grupo Socialista, en contra. Pues queda rechazada, compañeros y compañeras de corporación. Muchísimas gracias a todos y a todas.